Y listo. Buenas noches entonces para todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de guía técnica para una de las carreras más importantes del país. De hecho, para la carrera más grande en asistencia del país de running, como lo es la Media Maratón de Bogotá. Una carrera muy bonita, muy agradable en la capital. Y vamos a hablar sobre temas muy importantes de la carrera que es importante que tengamos claro. Entonces, bueno, lo primero es una información general de la carrera, que nunca sobra recordarla. En cuanto a las condiciones de la carrera, es una carrera con humedad baja, es en Bogotá, la humedad realmente va a ser baja para ese día, como lo suele ser allá en Bogotá. Una probabilidad de lluvia también baja, eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora a la que comienza la carrera. Hay una probabilidad baja entonces de lluvia, una temperatura que va a oscilar entre los 16 y 20 grados centígrados aproximadamente, un perfil de recorrido quebrado para los 21K principalmente, y para los 10K un recorrido, a mi modo de verlo, favorable. Cuando les digo que el recorrido de 21K es quebrado, no se asusten, simplemente es un tema estratégico de cómo afrontarlo, pero no es que vayamos a tener pues alguna dificultad para poder terminar la carrera. La entrega de kits, para que lo tengan claro, es jueves, viernes y sábado en Corferias, de 8 de la mañana a 7 de la noche los 3 días. La carrera inicia el domingo tarde, para lo que es una carrera normal de running, que suele iniciar a las 6 de la mañana, 6:30, 7. Tenemos que los 21K inician a las 8:30 de la mañana, alrededor de una hora antes abren los corrales, pero el espacio, la apertura del espacio, porque sale del Parque Simón Bolívar, es desde muy temprano, ¿listo? Entonces pueden llegar desde las 6:30 aproximadamente, van a encontrar el parque abierto sin los corrales abiertos, que es diferente. 10K sale a las 10 de la mañana, que es tarde. Vamos a encontrar una condición de sol relevante, entonces recuerden el uso del protector solar, bastante importante. Y enseguida vamos a hablar también de otros tips importantes. Las carreras, al ser a las 8:30, a las 10 de la mañana, vamos a poder desayunar bien, con calma, no muy temprano, eso va a ser importante. El desayuno, pues la ingesta, enseguida vamos a hablar más o menos cuánto debe ser antes de la carrera, pero va a ser cómodo. Esto va a ser cómodo porque no es una carrera que salga muy temprano. Y súper importante, como la carrera, ya cuando estamos corriendo es en condición de un poco más de calor en comparación a cuando tocamos a las 6 de la mañana, súper importante un buen protocolo de hidratación. Muchas veces solemos confiarnos que porque la carrera es en Bogotá, entonces la condición de calor o de temperatura no es tan alta y por eso no tenemos que hidratarnos bien, pero recuerden que en la carrera vamos a tener una buena condición de sol, y pues la hidratación es indispensable en cualquier tipo de competencia. ¿Listo? Obviamente en unos hay que aumentar el protocolo más que en otros. Vamos a pasar rápidamente por los protocolos de hidratación y de alimentación los días antes. Ya muchos lo conocen, y obviamente los que están en nuestro plan nutricional ya tienen esto muy claro con las cargas de carbohidratos, pero de todas maneras es bueno recordarlo. ¿Listo? El viernes y sábado vamos a hacer carga de carbohidratos. Las cargas se hacen 2 días antes, ¿listo? No 3, ni 4, ni 5. El músculo tiene una capacidad de almacenamiento, y pues por más carga que hagamos ya va a llegar un momento en el que no va a ser capaz de almacenar y podemos incluso tener problemas gastrointestinales o pasarla bastante mal. Entonces no abusemos. Principalmente, ¿cómo va a estar enfocada la carga de carbohidratos ambos días? En el entrenamiento es un momento muy óptimo para incrementar ese consumo de carbohidratos. Por más que el viernes y el sábado no estemos entrenando duro, es un momento en el que podemos consumir carbohidratos durante la sesión y podemos favorecer esa carga de carbohidratos, esa ingesta. ¿Cómo lo consumimos? El viernes de 35 a 45 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento, y el sábado se va a aumentar un poco más la dosis hasta 80 gramos. Ojo, desde que lo toleremos y lo tengamos entrenado. Si tenemos entrenado 60, vámonos con 60, porque pues al final y al cabo la vamos a pasar mal si no lo hacemos así. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer con geles, se puede hacer con bebidas hidratantes que contengan carbohidratos. Ojo, esto es intrasesión, esas bebidas intrasesión. Y o garantizar que si consumimos geles también estemos consumiendo un buen hidratante. ¿Listo? O sea, no es que el uno reemplace al otro, recordemos eso. El sábado podemos consumirnos un recovery al finalizar la sesión, un recovery rico en carbohidratos y proteína, y nos va a ayudar también. ¿Listo? Esto dentro de la sesión. Ya digamos que en las ingestas del día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, son buenos momentos, lógicamente, para aumentar un poco esa dosis de carbohidratos. Aumentar en el almuerzo la papa, el arroz, lo que solamos almorzar. En el desayuno también aumentar los carbohidratos. Y en la comida, obviamente también, pero en menor proporción al desayuno y al almuerzo, para que no vayamos a tener problemas a la hora de dormir, no nos acostemos muy llenos. Entonces, para que no alteremos el sueño, que no lo queremos hacer,
días antes de la carrera, listo. Entonces, en el desayuno y en el almuerzo son momentos muy óptimos, al igual que en el entrenamiento. Y recomendaciones generales, si bien no podemos o no debemos abusar de la hidratación los días antes, estamos entrenando en menor proporción, estamos en Bogotá, no tenemos que sobrehidratarnos sin necesidad, pues obviamente igual tenemos que estar consumiendo líquido y bebida con electrolitos, entonces podemos consumirnos en las tardes del viernes y el sábado una botellita de suero, de electrolit, de Pedalit, el de 30, que es de 30 a 45, que es ideal para deportistas y estaría muy bien y funciona como carga pues también de carbohidratos, suele entrar carbohidratos. Los días previos, además de la alimentación, que es importante tener en cuenta, evitar permanecer largos periodos de pie sin movimiento, ¿cierto? Que no estemos en ese estado de sedentarismo, pues que no nos favorece para nada. Para el que trabaja o la que trabaja sentado todo el día, súper importante que haga unas pausas activas eh, y tengamos unos movimientos cortos simplemente para, como les decía ahora, romper ese estado de sedentarismo, favorecer el transporte de, de sangre hacia los músculos, así mismo con la sangre nutrientes, líquidos, pues que es súper importante. Y acumular horas de sueño durante la semana es una muy buena estrategia. A partir de hoy acabamos la charla, comer y a dormir. ¿Por qué? Porque el día antes del evento muchas veces no se suele dormir bien. Es un poco la ansiedad que comienza, el que irá a pasar mañana, la carrera, la emoción. Entonces muchas veces ese día antes no se duerme bien, pero los días antes podríamos estar implementando una buena higiene del sueño, sobre todo tratar de acumular buenas horas, aprovechando que entrenamos menos, menor volumen, podríamos madrugar un poco menos, sería muy importante acumular horas. Sin embargo, no dejen que tampoco los coges ansiedad precarrera, que el sábado entonces tampoco puedan dormir, no se trata de eso, traten de utilizar unas técnicas de seguridad, ustedes han entrenado mucho, cuando lleguen esos pensamientos de ansiedad previos a la carrera, piensen en lo positivo más que en esa misma ansiedad o en el que irá a pasar. Recuerden que ustedes han hecho un proceso de entrenamiento muy responsable con los entrenadores y es momento de darle apertura a esos pensamientos positivos. Yo ya entrené mucho, yo ya hice mi proceso, ya mañana voy y disfruto, me reclamo la medalla, entonces no se dejen abrumar muchas veces por esos pensamientos que nos atormentan un poco. Y traten también, en la medida de lo posible, si sienten mucha ansiedad, de escribir todo eso que sienten y les va a ayudar a soltarlo un poco y a dormir mucho mejor. ¿Listo? Quienes acceden a las medidas de recuperación tipo masajes, botas, importante que lo hagan como están acostumbrados a hacerlo, no se pongan a inventar el día antes haciéndose un masaje que no están acostumbrados, o si están acostumbrados pero los cogió la noche, ya no se lo hagan el día antes. Un masaje generalmente puede generar ruptura muscular y no queremos estar con el músculo roto para el día siguiente y digamos que ir en contra de ese rendimiento que queremos alcanzar. Las botas sí son un poco, pues son menos agresivas que un masaje, pero 2 o 3 días o 2 o 3 días antes del evento sería ideal. Si combinamos las botas 2 o 3 días antes, la bajada de cargas, conservamos un poco la intensidad de los entrenamientos como suele ser, vamos a llegar muy bien a la carrera. Ya para el día del evento, la alimentación, que es súper importante. ¿Qué desayunar? Más que qué desayunar, porque lo que les digo, ustedes ya tienen el plan nutricional la mayoría, y si no, pues los invito a que se vinculen a nuestro plan nutricional, que es bastante completo. Es súper importante que prioricemos mucho el consumo de carbohidratos antes de la carrera. ¿Listo? Es la fuente de energía principal. Vamos a favorecer que ese tanque esté lleno, que podamos ir a correr con confianza. En la carrera pasa algo muy importante, ahorita lo vamos a hablar un poco, y es que al ser en condición de altura, especialmente para quienes no viven o no vivimos en Bogotá, sino que vivimos un poco más bajo, vamos a pasar a utilizar mucho más rápido el glucógeno como fuente de energía, porque debido a la ausencia de oxígeno o a la menor presencia de oxígeno, no la ausencia, va a ser que sea más difícil oxidar grasa, utilizar grasa como fuente de energía, entonces vamos a utilizar mucho más rápido el glucógeno y eso va a hacer que se nos gaste más rápido, obviamente, porque hay una tasa más acelerada. Entonces, súper importante que la estrategia de carbohidratos que ronda en torno a los días antes, que ya la mencionamos, al día de la carrera, justo antes, que es estas horas previas, y al consumo dentro de la carrera, sea muy importante. Listo, se tome una relevancia mucho mayor. Entonces, volviendo al tema, horas previas, un desayuno rico en carbohidratos, de 1 a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Si van a desayunar alrededor de 2 horas antes del evento, 2 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso estaría bien. Si van a desayunar tres, podrían irse hacia los tres. Casi que 1 gramo por cada hora antes podría ser una buena estrategia. No es la única, pero podría ser una buena guía de cómo manejarlo. Obviamente porque a mayor consumo de carbohidratos, también me va a demorar un poco más absorbiéndolo, utilizándolo o digamos que haciendo la digestión.
Entonces, si yo me consumo 4 gramos por kilogramo de peso justo una hora antes, puede que no la pase tan bien. Eso depende que también qué tan entrenados estemos y cómo lo estemos haciendo en el día a día. Súper importante incluir proteína, obviamente, pero darle mucho más énfasis al carbohidrato y evitar grasas y fibra, porque vamos a poder pasar problemas gastrointestinales. Vamos a desfavorecer que se absorban los carbohidratos a nivel intestinal, vamos a favorecer los procesos de deposición cuando incluimos fibra y grasas, y esto no va a ser tan bueno. ¿Listo? No la vamos a pasar bien en la carrera. Un tip súper importante, como vamos a desayunar tanto tiempo antes, mantengan hidratados desde el desayuno hasta la competencia. ¿Listo? Una buena hidratación, un buen hidratante, el que estén acostumbrados a consumir, si es electrolit también está bien, si es un Gatorade está bien, pues la bebida que estén acostumbrados para que no prueben nada nuevo o cualquier otra de las marcas de nutrición que encontramos en el mercado. Y si pasa mucho tiempo y les está dando hambre, recuerden que también podrían ingerir un carbohidrato pequeño y salado en esas 2 horas de espera. Porque, ojo, esta carrera es muy grande, es la carrera más grande del país. Vayan con tiempo, hagan la fila con tiempo, con calma, si necesitan ir al baño. Hay guardarropas, ya la carrera reportó que hay guardarropas, entonces no se dejen coger la noche. Es tanta la gente que va a esta carrera que ojalá pudieran llegar con buen tiempo, hacer todo con calma y lógicamente llegan con más tiempo, tienen que desayunar antes, entonces les va a dar hambre. Está buena esa estrategia de alguito de alimentación sólido. Listo. Bueno, vamos entonces directo al grano con la carrera. 21K, una distancia que es bastante retadora, bastante interesante. Es una distancia en la que vamos a acumular más de media maratón de la distancia real. Vamos a acumular alrededor de 21,3 kilómetros, distancia real media por el GPX que nos comparte la organización, y vamos a acumular un desnivel de 73 metros, ¿cierto? Es una carrera que se suele correr entre la zona 2 y la zona 4, depende de la condición del deportista. Generalmente se corre, la mayoría de los deportistas la corren en zona 3. Eh, a nivel de carbohidratos se recomienda entre 30 y 60 gramos por hora, los líquidos entre 500 y 700 mililitros por hora. Sin embargo, acá quienes tengan tasa de sudoración, prioricen su tasa de sudoración. ¿Listo? Que esa es su tasa específica, y los que no, pues ya saben que le pueden decir al entrenador para la próxima carrera que la puedan hacer. Y entre 300 y 400 miligramos de sodio por hora. Hay personas que tampoco sudan tanto, por eso les digo, es de individualizar. Hay personas que se pueden ir con 250, 200 miligramos de sodio por hora para una carrera como estas. Cafeína, entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso, también lo hemos hablado en varias ocasiones. Ahorita vamos a pasar una tabla resumen para garantizar ese efecto ergogénico. Hablemos un poco de la estrategia de carrera. Es una carrera que arranca con una condición de elevación, de subida significativa, entonces hay que ser conservadores, no busquemos esforzarnos de más en la primera parte, sabiendo que después podemos recuperar mucho más. A partir de acá empieza un juego un poco más favorable, con una pequeña inclinación alrededor del kilómetro 10,8, calle el 11, pero es una inclinación corta que si lo hemos sabido manejar por acá, acá también lo vamos a hacer, y vamos a poder encontrar un recorrido muy favorable de la mitad de la carrera en adelante. Acá estamos hablando de que en la mitad de la carrera nos enfrentamos con la última condición de desnivel positivo, de gradiente positivo, perdón, que nos va a hacer frenar un poco el ritmo, pero de ahí en adelante, si lo supimos hacer en la primera mitad, vamos a poder hacer una muy buena carrera. En la primera parte vamos a encontrar del kilómetro 0 al 6,7 una condición de desnivel significativa también. Del 0 al 4, una condición no tan agresiva, ¿cierto? Pero del 4,1 al 6,7, que es más o menos hasta acá, ¿cierto? Es este pedazo que es mucho más marcado, que es al 1,4%, va a ser el momento más exigente. Entonces, sigan los planes de carrera que les comparten los entrenadores, porque la afectación del ritmo depende del umbral de ustedes y de la zona de ustedes. Entonces el entrenador les va a decir, venga, en este tramo del 4,1 al 6,7, deje que su ritmo objetivo se caiga un poco, que vaya un poco más lento a este ritmo exactamente. Eso nosotros ya lo tenemos todo calculado para que lo refuercen con sus entrenadores. Y como les digo, del kilómetro 11,4 en adelante encontramos, o del 11,5 en adelante encontramos una situación muy favorable, alrededor del menos 0,8%, casi el menos 0,1, casi el -1, perdón, hasta el kilómetro 16. Y el 16 en adelante es casi que plano. Obviamente, ustedes a nivel de carretera se van a encontrar unos desniveles, lógicamente, pero muy pequeños, que hace que al final esos desniveles, si uno los mete a da cero, pues como que el promedio, ¿cierto? Acá no se trata de dividir metro por metro, 500 metros por 500 metros, sino coger los tramos más significativos y saberlos manejar. Para 10K tenemos una distancia real acumulada de 10,3 kilómetros, alrededor de 300 metros más, con un desnivel acumulado de 27 metros. Es una distancia que se suele correr entre la zona 3 y la zona 5, depende del nivel del deportista. Normalmente un 10K podría estar siendo comparable con el umbral
¿cierto? Se suele correr mucho el umbral en esa zona 4, pero como les digo, depende de la estrategia y depende del deportista. En los consumos de carbohidratos que nosotros sugerimos pueden estar entre los 30 y 45 gramos por hora, como es una carrera en la que no se suele pasar demasiado tiempo, no es demasiado prolongada, pues no tenemos que ir a consumos de carbohidratos por hora tan altos, ¿cierto? También con las reservas que tenemos en el cuerpo, si hicimos un buen protocolo, podríamos estar cumpliendo más lo que le estamos agregando acá, no tiene que ser tan alto, ¿listo? Líquido lo mismo, entre 500 y 700, y sodio entre 300 y 400 por hora, dependiendo la tasa de sudoración. Esto varía un montón. ¿Listo? Esto ya es mucho más sensible pues a la condición de la persona. Y la cafeína de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Acá lo que varía un poco con la cafeína es que para un 10K, como la distancia es más corta, yo podría utilizar una estrategia de cafeína comenzándola mucho antes que en un 21K. Porque claro, el efecto ergogénico de la cafeína dura hasta 8 horas en el cuerpo, pero ese principal efecto se da a la hora, más o menos, el efecto más fuerte. Entonces, si yo me la consumo iniciando y la carrera la acabo a la hora, el mayor efecto lo estoy utilizando ya cuando crucé la línea de meta. Es más bien alguna estrategia de consumo por ahí media hora antes de la carrera y me estaría haciendo efecto durante el recorrido, ese efecto máximo. Con 21K sí puede ser un poco más repartida, basándonos en la misma lógica. ¿Cómo vamos a afrontar entonces los 10K? Es una carrera que para mí es más favorable, mucho más favorable que el 21K. Miren que las condiciones de nivel varían hasta el 0,5 máximo en comparación al 21K, que era hasta el 1,4, 1,5. Entonces es la parte más exigente que vamos a subir al 0,5% entre el 8,1 y el 8,6, que probablemente viene estando por acá, ¿cierto? En este tramo de acá. Y eh, o in- incluso vamos a tener otro del 0,2, pero realmente no es tan significativo, que es en esta parte de acá. ¿Listo? Súper importante. Tenemos unos puntos muy favorables. Del 6,6 al 8 tenemos una bajada que podemos aprovechar al menos 0,4%. Terminamos los últimos kilómetros al menos 0,1 con una situación favorable. Entonces, siéntanse seguros de correr este 10K. ¿Qué va a pasar? Obviamente, los que entrenan sobre el nivel del mar y suben a correr en Bogotá saben que no pueden abusar un montón, ¿cierto? Porque digamos que hay que hacer una estrategia con sus entrenadores de no ir al máximo, porque realmente esa subida de metros sobre el nivel del mar va a hacer que el rendimiento pueda haberse disminuido un poco, pero acá ya yo creo que también el tema es ser conscientes de esa posible disminución del rendimiento y saber a qué ritmo puedo correr. ¿Listo? Es una carrera, es un 10K, como les digo, muy bueno, muy positivo, se presta para ir duro, pues en comparación, un poco más en comparación al 21K, teniendo la magnitud de cada distancia. Vamos a pasar a dar unos tips nutricionales de profundizando lo que hablábamos ahora. Recuerden que, comencemos con la cafeína, recuerden que la cafeína se consume por peso de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Acá ya les pongo una tabla de referencia, pero ustedes pueden coger pues su peso, multiplicarlo por 3 y por 6, y ese es el rango de miligramos que deberían estar consumiendo de cafeína, no por hora, sino en total. Eso es lo más importante. Y al final yo peso 50 kilos o 60, por ejemplo, debería estar consumiendo entre 180 y 360 miligramos de cafeína. Si yo me puedo ir con un rango de medio de 260, más o menos 280, y esos 280 los reparto en el total del evento con la estrategia mencionada anteriormente. Listo, no es por hora, no es por hora, póngale cuidado a eso. Ojo, los que no han probado la cafeína, no la prueben en la carrera. Eso es de probar en los entrenamientos, saber cómo la tolero, saber qué tan sensible soy, tan hipersensible a la cafeína. Entonces, todo eso se tiene que probar. Quienes no la hayan probado, no se preocupen. No es que no puedan rendir sin ella, pero es mejor que la prueben para la próxima carrera. Carbohidratos. Los carbohidratos, a diferencia de la cafeína, si es por hora. Entonces recuerden que hablábamos que hay un consumo mínimo óptimo y un consumo máximo óptimo. Entonces, eh, para los que van a correr 10K y quieren irse con 40 gramos de carbohidrato por hora, se consume, y se van a demorar una hora, se consumen solo 40. Acá la tabla de referencia la tenemos más pensada en media maratón, eh, que ya nos podemos estar demorando alrededor de una hora y media más. Entonces, por ejemplo, para quien se quiere ir con media maratón, perdón, con 50 gramos por hora promedio, desde las estrategias que hayan probado pues en los fondos, y se demoran 2 horas, entonces son 100 gramos de carbohidrato en total, ¿cierto? Este 100 sí es en total porque son 50 por hora, ¿listo? Entonces acá encuentran arriba los gramajes por hora, abajo las duraciones posibles, en un rango de 10 en 10, de 10 minutos en 10, y pueden encontrar un match en total cuántos carbohidratos necesitan, que es lo más importante. Como lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, acá se me pasó a incluir la foto de los geles. Revisen muy bien cuál es el valor nutricional de cada gel. Eso es lo más importante.
De nada me sirve decir, yo me consumo un gel cada media hora, pero ¿cuál gel? Te consumís un gel de 40 gramos de carbohidrato, de 20, de 60. Entonces, el éxito está en saber cuánto trae cada producto versus cuánto necesito y puedo hacer como una idea de lo que va a consumir. En cuanto a la hidratación, también lo mismo, tenemos unas tablas de referencia de líquidos y electrolitos a consumir por hora según la duración del evento. Ojo, si ustedes ya tienen la tasa de líquido perdido, perdón ser tan intenso con esto, pero no hagan esos protocolos que son un poco más ilustrativos, un poco más orientativos, que no están mal, son muy buenos, pero cuando uno ya individualiza con la tasa de duración que nosotros tenemos para ustedes en el plan de entrenamiento, pues estoy yendo directamente a lo que yo necesito reponer, entonces va a ser mucho mejor. Pero acá simplemente tenemos ejemplos. Si quiero consumirme 600 mililitros de líquido por hora y me va a demorar una hora y media, entonces son 900 mililitros en total. Y eso lo debo acompañar con alguna de estas estrategias de sodio, de 400, 500 o 600 por hora. Entonces, si me va a demorar la misma hora y media, serían 600 miligramos de sodio en total. Recuerden que eso ya depende pues, de muchos factores. Si yo no me he hecho la tasa de líquido perdido y sé que soy una persona que subo exagerado, incluso estando en Bogotá, probablemente me debería estar yendo por los 700 u 800 por hora, ¿cierto? Y ahí vayan a ir teniendo una idea de cómo manejar la estrategia de hidratación. Por último, para cerrar el tema de la hidratación es la hidratación, perdón, es un complemento entre el líquido y el sodio, principalmente en este caso, que es el electrolito, el mineral principal a reponer durante la actividad física. Entonces, no es que me hidrato solo con agua o es que consumo solo sodio y ya, no, es el complemento de los dos. Listo, a la medida de cada uno. Acá acabamos la charla. Abro un espacio para que puedan hacer preguntas, realmente preguntas del recorrido, estratégicas de la carrera, pronto un poco de nutrición, quienes tengan dudas. Entonces, bueno, pueden abrir el micrófono. Yo acá no tengo mucho, regálenme un segundito. Yo reviso el chat. No sé si de pronto en el chat hay alguna pregunta. ¿El Carbo, yo frío pregunto, afecta? Bueno, digamos que es una buena pregunta. Digamos que más, o sea, el frío sí podría afectar claramente. Digamos que podríamos estar teniendo ciertas afectaciones que es súper importante. Más que afectaciones, es de pronto algunas recomendaciones que yo les podría dar a la hora de ese tipo de eventos en el frío. Uno, pues tratar de mantener la temperatura corporal lo más regulado posible antes de, ¿cierto? Entonces, una buena chaqueta, unas buenas prendas que hagan que no estemos aguantando mucho frío, porque ahí también estaríamos quemando muchas calorías y no es tan bueno, ¿cierto? Sobre todo previo a la carrera. Entonces, una buena estrategia sería ir muy bien abrigados, muy bien vestidos. Y como tenemos guardarropas, todo lo pueden guardar y lo pueden reclamar después de la carrera. Incluso apenas acaben, es bueno cambiarse la camiseta que queda muy húmeda, mojada y con el frío pues no la van a pasar muy bien. Calentar muy bien es otra estrategia que podrían utilizar. Claro, como estamos más fríos, una buena movilidad articular antes de, y digamos que una puesta a punto, ¿cierto? Un buen calentamiento, suave, tranquilo. Si tienen que calentar 5 minuticos más, no hay ningún problema. Pues no, eso no los va a desgastar ni va a hacer que no cumplen el objetivo. Entonces, cero lío por ese lado, calienten bien. Y más que el frío, lo que hablábamos ahora, digamos que la altitud, ¿cierto? Especialmente para quienes no entrenan en Bogotá, ir a correr a Bogotá va a ser más exigente, eso es lógico. Sin embargo, les doy un par de tranquilidad con el frío. La carrera arranca a las 8:30, 21K y a las 10K. Entonces, bueno, ahí no van a sufrir mucho por el frío. Pero sí por la condición de altitud principalmente, son estrategias que ya yo no les podría decir en este momento como, venga, tienen que correr a tal ritmo, porque realmente es un tema muy individual de las zonas de cada persona, hay que respetar la individualización que tanto la promovemos y la personalización. Entonces son estrategias que pueden armar con sus entrenadores de cómo les puede afectar un poco el pace, eh, estando pues en la condición del nivel. Esto va a depender donde ustedes suelen entrenar, cuántos metros están ascendiendo desde donde entrenan hasta Bogotá y por cada cierto nivel de metros podríamos encontrar una afectación a nivel del resultado final. No sé si de pronto respondo la pregunta que me hicieron. En el chat veo que no hay más preguntas. De todas maneras, pueden abrir el micrófono, preguntar con confianza. Carbo, te leo un par de preguntitas que hay aquí en el chat.
Tenemos a Ana María que nos pregunta, ¿la hidratación se debería hacer en sorbos grandes o mejor pequeños para que no me vaya a dar vaso? Listo, esa es una muy buena pregunta. Hoy en día encontramos ya muchos estudios con protocolos de hidratación bastante interesantes en donde se ha encontrado que lo ideal sería, por ejemplo, dividirlo en sorbos de cada 15-20 minutos, alrededor de, pues entre cada 15-20 minutos, consumir de 100 a 150 mililitros de líquido. Pero no se trata de llegar y probar un protocolo nuevo si tampoco lo tengo entrenado. ¿Cuál va a ser mi recomendación? Y esto yo creo pues que se aplica para todos. No consuman sorbos demasiado grandes, ni se ahoguen una botella, en el buen sentido, perdón la expresión, ni se ahoguen una botella de agua completa, porque lo que va a pasar es que vamos a llenar mucho el estómago y ese vaciamiento gástrico va a ser más lento, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empezamos con de pronto con ese posible reflujo, con esa pesadez, porque saturamos demasiado el estómago. Y ese paso de los productos, del líquido, del estómago hacia el intestino, va a ser mucho más lento. Entonces va a ser mejor sorbos controlados, tampoco muy pequeños, pero sí sorbos controlados para que no la vayan a pasar mal y no sientan esa pesadez. Perfecto, tenemos por acá un par de preguntas más sobre principalmente la hidratación. Leo García nos pregunta ¿qué tan bueno confiar en la hidratación de la carrera o si cada uno lleva su propia hidratación? Listo, bueno, Levi juegan varios papeles, digamos que, bueno, entran varios factores más bien a jugar. El primero es, los primeros puntos de hidratación van a ser muy tediosos a nivel logístico porque es una carrera masiva. Si salimos de la mitad hacia atrás, por los ritmos que manejamos, por los corrales en los que estamos, que es el grueso de nosotros, pues somos atletas recreativos, los primeros puntos de hidratación van a ser muy saturados debido a la cantidad de personas. Entonces, yo, Andrés, utilizaría una estrategia en la que me pueda llevar unas botellitas o una, por lo menos para los primeros kilómetros, y no confiar al 100% en la hidratación, porque vas a tener que parar, va a ser como un trancón en la zona de hidratación. Entonces, si vos te llevas tu botellita, pasas por el primer punto de hidratación derecho y ahí la tenés. Una botella que después puedas botar, desechable, y en los puntos donde hay recolección, tirarla y pasaste derecho por el punto de hidratación. Ya de pronto más adelante sí puedes confiar en la hidratación de la carrera, que suele ser buena. Una carrera como la media maratón de Bogotá, que es internacional, suele mantener una muy buena cantidad de hidratación. Obviamente, te estoy hablando netamente del líquido, ¿cierto? Del agua que reparte la carrera, pero yo no confío en la hidratación de ninguna carrera en cuanto a depender de los carbohidratos y electrolitos de la misma. Una cosa es el agua, que siempre hay agua. Otra cosa ya es cuando tú dices, por ejemplo, yo necesito 100 gramos de carbohidrato en todo el evento, entonces voy a llevar 50 porque los otros 50 me los da la carrera, porque me da Gatorade, ¿cierto? O porque me da Powerade, pues como las bebidas que suelen traer carbohidratos. Yo no dependería en absoluto de eso, sí dependería del agua de la carrera, más no de los hidratantes que tienen carbohidratos y electrolitos, porque la porción que te dan es muy mínima, te dan un vaso muy pequeño, entonces al final te dan unos mililitros muy bajitos de líquido dentro de ese vaso, no te lo dan lleno para que no se te riegue, y cuando te lo tomas botas la mitad y al final te estás consumiendo 3-4 gramos de carbohidratos con 40-50 miligramos de sodio. Entonces ahí te vas a quedar muy corto en valores nutricionales, pero sí es mucho mejor si yo no reclamo el Gatorade o el Powerade y si reclamo la botellita de agua que garantizo que la tengo completa y me tomo los 250 mililitros. En los carbohidratos y los electrolitos, netamente por uno. El agua, sí por la carrera. Excelente, Carbo. Cata nos dice, si bien es cierto que la hidratación evita llegar a un calambre, si se llega a tener una alerta de calambre durante la carrera, ¿qué es lo más recomendable en ese momento? ¿Un gel isotónico o un gel con alguna otra propiedad? Bueno, eso es un tema bastante interesante porque muchas veces solemos pensar que los calambres son netamente por hidratación. Realmente ya hay muchos estudios que demuestran que un calambre puede ser básicamente por una poca capacidad del músculo, ¿cierto? Pues como para resumirlo en palabras muy simples, y es que no hicimos de pronto un buen trabajo de fortalecimiento en la temporada, no hicimos un buen entrenamiento, simplemente no estamos preparados para la carrera y el cuerpo no aguantó el músculo principalmente. Entonces, en una carrera como Bogotá, en las condiciones en las que es, yo no asociaría necesariamente el calambre a la falta de hidratación, ¿cierto? Lo asociaría más de pronto como a otros factores, sin querer decir pues que no sea así. Si llego en un estado de deshidratación severo a la carrera y aparte no me hidrato bien, pues claro, obviamente puede suceder. Pero no lo asociaría necesariamente a eso. Si se hidratan bien no les va a pasar y además hicieron un buen trabajo de pretemporada y temporada, pues si fueron juiciosos en el entrenamiento.
difícilmente pues sufren un calambre, ¿cierto? El cuerpo está preparado. Si se entra en una situación de calambre, pues yo creo que lo mejor va a ser bajar, pues en primera instancia cuando el cuerpo empieza como a alertarse un poco, bajar la intensidad, tomarlo con más calma, si es necesario detenerse, hacer un pequeño estiramiento, un pequeño, puede ser masaje en la zona y tomárselo con mucha calma. Pero no creo, pues si fuiste juicioso en toda la preparación, difícilmente pues te da un calambre. Generalmente las personas que uno ve que les da calambre son las personas que de pronto no suelen entrenar tan juiciosos, que no están preparados para el reto y, y por eso pasa, ¿cierto? Pero confiamos en que con el sistema de entrenamiento, si fueron juiciosos, no les va a suceder con toda seguridad. Carbo, por acá tenemos a Oscar que nos habla sobre los protocolos de sobre hidratación con glicerol. Él hace la aclaración de que siempre y cuando se tenga ya pues como la adaptación al consumo de glicerol en los fondos. Y lo menciona principalmente para no depender tanto del punto de hidratación. Sí, básicamente, ¿cuál es el consejo? La estrategia del glicerol hay que entrenarla, como cualquier otra estrategia. Entonces, si no la han entrenado, no se lo recomendaría utilizarlo en la carrera, ojalá unas 2 o 3 veces antes, porque el protocolo es extenso en el buen sentido, es muy bueno, el glicerol tiene muy buenos efectos, pero el protocolo es un poco extenso a nivel del consumo de líquidos que hay que tener, a nivel de los time, pues como el timing que hay que hacer desde los 90 minutos antes, la cantidad, según el peso, según el producto, saber si lo necesitamos realmente para una carrera como Bogotá, ¿cierto? Donde la condición no es desfavorable a nivel de hidratación, o se hablan de factores externos, ¿cierto? Simplemente, pero también la condición de la persona. Si soy una persona con altas tasas de sudoración y de líquido perdido, probablemente está en Bogotá, puedo utilizar una estrategia de glicerol. Y también depende de la duración. Para un 10K puede que no, para 21K en Bogotá puede que sí, pero si sudo mucho, yo creo que es muy individual. Entonces, sí, digamos que le recomendamos que revisar la estrategia más que la estrategia, perdón, la charla que hicimos de glicerol, del uso del glicerol con la nutricionista invitada y con una de las creadoras del único glicerol en Colombia, avalado incluso por el Comité Olímpico y pues el producto es obviamente evidencia tipo A y, y pues ahí la recomendación es ver la charla y empezar a utilizar la estrategia, ¿cierto? Bueno, también por acá Oscar nos menciona, cuando hablas sobre el tema de la botellita, nos menciona el termo de Tresfol. Le parece que es bastante práctico y pues ahí aprovechando que está un tanto económico. Por acá Sergio nos dice recomendaciones para el vaso. Recomendaciones para el vaso. Bueno, lo primero, pues no cuando les dé vaso, ojalá antes, mejor para antes. No arrancar a correr muy llenos, respetar los tiempos de alimentación como hablábamos ahora, desayunar con un buen tiempo, luego ingerir unos carbohidratos un poco más fáciles, unas gomas, unas galletas durante esas 2 horas antes. Arrancar en óptimas condiciones, tal cual como lo hacemos para un entrenamiento. Revisar muy bien lo que hablamos de la hidratación, no sobrehidratarse mucho, no consumir demasiado líquido y mantener una frecuencia de respiración óptima, ¿cierto? No cambiar mucho las frecuencias de respiración si mi ritmo siempre está siendo el mismo, entonces mantener una frecuencia de respiración óptima y no hablar tampoco, pues a estar muy enfocados en la carrera y no ponerse a conversar mientras corremos, a alterar las frecuencias de respiración. Esos serían como los consejos que yo les doy. Ya una vez les dio vaso, pues por ahí se habla mucho, no estoy tan seguro de que tanta evidencia científica tendría que buscar evidencia pues como considerable, pero apretarse fuertemente la zona en donde está ese viento, ese vaso, pues podría servir un poco, ¿cierto? Yo la he hecho, me sirve, no sé, como les digo, me faltaría buscar más evidencia, podría estar siendo un poco de placebo, podría estar siendo pues como cierto, pero lo podrían utilizar. Yo sumo a ese puntico que acabas de mencionar y pues en la práctica lo he aplicado y me ha funcionado bastante bien. Una inspiración profunda, presiono en el punto conciso donde se siente la molestia y se va exhalando lentamente a medida que se va aumentando la presión de la mano sobre el lugar. Esa podría ser pues como una estrategia a probar, acuñando pues lo que mencionas sobre el tema de la respiración, no cambiar la frecuencia respiratoria si no es necesario hacerlo. Eso nos puede ayudar efectivamente a la prevención del vaso como tal. De acuerdo. De pronto hay más. O
pues más preguntas. Por acá vemos a Carlos que tiene la manito levantada y en el chat nos escribe también algo que se puede abrir el micrófono. Carlos, claro que sí, adelante, hombre. Hola, soy Vanessa y pues acá está Carlos también. Somos los que estamos escuchando la charla y vamos a correr. Mi pregunta es realmente si, digamos, yo he probado para cargar los líquidos, he probado varios canguros. El último que compré fue como una fajita que es como tú la ves como una faja y tiene varios bolsillos para llevar los geles y llevar los termitos como el que están vendiendo ustedes, pero la verdad eso como que brinca mucho, es súper incómodo, entonces la pregunta mía sería, más bien de los dos, sería como qué nos aconsejas, porque digamos nosotros sudamos muchísimo y en la tasa de sudoración nos dio que tenemos que consumir 1000 ml por hora, entonces si son 2 horas, digamos que me gasto en la carrera en los 21, tendría que cargar 2 litros más o menos, más los geles. Entonces, como de pronto que tú tienes más experiencia que, no sé cómo llamarlo, como dispositivo o que nos aconsejas como para cargar esas cosas para que sea más cómodo para la carrera, porque son muchas cosas que hay que cargar y pues en realidad esa fajita como que nos brinca mucho. Listo, es una muy buena pregunta. Digamos que el contexto que me das es demasiado amplio y creo que lo que podría sugerirte es, sí o sí, hay que llevar líquido de cuenta de ustedes por la tasa de sudoración que tienen, ¿cierto? Tan alta. Y muchas veces se vuelve un poco tedioso, pero uno se pone a pensar y no llevarlo influye en el rendimiento y podrías estarte demorando más a lo que puede estar estorbando, pues cargarlo. Como son 2 litros, yo utilizaría una estrategia de llevar 1 litro y el otro litro consumirlo en la carrera del agua que me da la organización, que serían alrededor de 4 botellitas, mínimo 4 puntos de hidratación si te encuentras en la carrera para 21K. Entonces te llevas 1 litro, garantizas que cubres la mitad y el otro litro lo repartes en 4 punticos de hidratación con 4 botellitas de 250. Entonces tú lo que haces es cada que das un punto, coges una botellita, el tuyo lo vas manteniendo y lo vas dosificando también y así te vas yendo, ¿cierto? Entonces no es necesario que lleves los 2 litros tú, sería como, pues, o los dos que tienen una tasa de sudoración similar. Esa sería mi recomendación para que no carguen con los 2 litros, ¿cierto? Eh, Algo que yo también he experimentado antes de empezar a hablar como de consejos que les doy para cargarlo es, si necesito 2 litros, justo antes de iniciar, de 5 a 10 minutos antes, me voy tomando alrededor de 250 mililitros en la línea de partida. Y ya me queda faltando alrededor de 1,75 litros. Entonces, mira, que va a ser mucho más fácil. Me llevo 1 litro pues con dos termos de 500 y solo me queda por tomarme 3 botellas. Me podría llevar uno de litro y uno de 500, de 250. Voy a hacer la sumatoria para que no nos enredemos. Sería uno de 500, uno de 250, que van 750. Más los 250 que me tomo en una botellita de plástico antes de arrancar, ahí va 1 litro. Y me sigue quedando solo el litro de la carrera, que serían 4 puntos de hidratación. Entonces, mira que ahí nos vamos ahorrando el tener que cargar tanto. Ya para lo que nos queda realmente por cargar, mi recomendación va a ser buscar esos productos, esos lo que llamamos bikers, que son unas licras que tienen bolsillo, porque comparto totalmente la apreciación de ustedes. Y es el canguro muchas veces rebota mucho, hay unos que son muy buenos y un poco más, diría yo, profesionales, y si adhieren muy bien no rebotan tanto, pero mi experiencia es que son incómodos, en mi opinión personal. Entonces yo buscaría los bikers. Por ejemplo, nosotros tenemos alianza con la marca AM, Anonymous Morning. Ellos tienen unos bikers muy buenos que son las licras con bolsillos muy bien cosidos alrededor. Entonces tú le metes los dos termos y ahí se van pegaditos. Tú vas corriendo y no te estorban tanto. Yo para las maratones suelo hacer eso porque, claro, cargar los chalecos, cargar los canguros por el lugar en donde se ponen del cuerpo, o sea, se presta para que brinque mucho y no es tan cómodo. Entonces, eso pues como a nivel de líquidos. Y que recuerden que obviamente ese líquido debe ir acompañado de electrolitos, ya sea con pastillas de sales, que los termos tengan bebidas hidratantes, pues no solo el agua, sino bebidas hidratantes. Entonces, eso es como lo que yo les recomendaría. Vale, la otra pregunta es, ¿todavía podemos hacer el pedido de los termitos? Es que la verdad es que no los pedimos y me gustaría pedir dos de los que están vendiendo. Sí, sí, claro que sí. Me ¿Sí? puedes escribir si quieres Ah, enseguida por el interno y una te lo separamos, que todavía estamos a tiempo. vale, vale, muchas gracias. Listo, con gusto.
Bueno, yo creo que no hay más preguntas por ahí en el chat. Hermin, si me ayuda revisando para que no se me salga la presentación. Carbo, ya en el chat estamos bien. Listo. Bueno, no, yo creo que muy buen espacio, muy buenas preguntas. Hemos hecho muchas charlas para carreras de running y creo que esa es de las charlas en donde más preguntas interesantes han surgido. Me parece muy, muy interesante pues como el nivel de atención. Recuerden que la charla queda grabada. Ahí le pido a Alexis que deje de grabar y le demos cierre pues al espacio en un minutico.